Tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Una resonancia magnética es una técnica que consiste en la obtención de imágenes detalladas de órganos y tejidos internos a través del uso de campos magnéticos utilizando grandes imanes, ondas de radiofrecuencia y una computadora para la producción de imágenes. La resonancia magnética es una técnica de diagnóstico surgida en 1946. Sus creadores fueron los físicos Edward y Felix en 1952. Ellos aplicaron la resonancia magnética en objetos sólidos en un estudio de espectrometría en 1967. Posteriormente, en 1972, Lauterbur descubrió que era posible utilizar esta técnica para producir imágenes, llegando por fin a probarla con seres humanos. En 1974, Raymond Damian construyó el primer tomógrafo de resonancia magnética de cuerpo entero, al que llamó el Indomable, en donde obtuvo la imagen de un tumor. ¿Cómo funciona una resonancia magnética? Una imagen creada por resonancia magnética es principalmente creada por señal que emite de protones. El protón es un núcleo del átomo de hidrógeno. Es el elemento que más abunda en el cuerpo humano. La imagen de resonancia magnética va a ser el resultado de la señal que emiten los protones de los átomos de hidrógeno. El protón, que se encuentra en el núcleo del átomo de hidrógeno, presenta una carga, lo cual va a conferir que éste presente dos tipos de movimiento. El primero es spin. Es un giro que realiza un protón sobre su propio eje. El segundo es precession. Es el giro que realiza el protón alrededor de su eje. Este último va a tener dos variaciones. La primera es que es única de cada elemento. La segunda es que va directamente proporcional a la carga del campo magnético que se presente. Ahora definamos qué es un fenómeno de resonancia. La resonancia se consigue aplicando una onda electromagnética cuya frecuencia coincida con la frecuencia de precisión del protón que queremos excitar. Esto, en pocas palabras, se define como que la resonancia magnética, en este caso de una resonancia magnética, el átomo que queremos excitar es el átomo de hidrógeno, por lo tanto necesitamos una frecuencia o una onda de frecuencia que sea precisa para ese átomo de hidrógeno, para la cual tenemos que su frecuencia es de 42,5 MHz en su espectro de resonancia. Tenemos que para la resonancia va a haber dos comportamientos de las moléculas, en los cuales el primero va a ser excitación y en esto los protones van a estar alineados a favor del campo y debido a su entorno molecular su frecuencia de precisión va a ser algo diferente. En pocas palabras digamos que van a girar a velocidades algo distintas entre sí. El segundo proceso va a ser la relajación, en el cual al finalizar nuestra onda de radio, los protones excitados van a volver a su posición original, librando la energía absorbida también en forma de radio. Esto quiere decir que en pocas palabras los protones van a volver a su posición normal después de este proceso de resonancia. Tenemos que para este tipo de relajación hay dos: relajación longitudinal o T1, que esta depende de las interacciones de los átomos y los átomos de hidrógeno. Tenemos relajación transversa o T2, que esta depende de las interacciones de los átomos de hidrógeno entre sí y es de menor duración. Señales y construcción de imagen. El siguiente paso consiste en aplicar un campo magnético oscilante perpendicular a la magnetización longitudinal, a la dirección de los átomos. Esto para transferir energía de nuevo campo a los protones, provocando su inestabilidad, a lo que se le conoce como magnetización transversal, y su efecto es el desviar los núcleos hacia una nueva fuente de energía. Esto ocasiona que se dirijan en posición ortogonal, perpendicular a la magnetización longitudinal. Al cesar los puntos del nuevo campo magnético, los protones regresan a su estado de equilibrio. Cada redirección se libera energía que será cesada e interpretada por una computadora
para construir la imagen. Las intensidades en la escala de grises son dependientes de las señales y se ven representadas en diferentes colores, los cuales pueden ser blanco, gris y negro. Aquellos tejidos que emitan mucha intensidad de señal serán hiperintensos, lo que se traduce en que serán en un color blanco. Aquellos que emitan menos intensidad de señal serán de intensidad intermedia, lo que será un gris claro. Aquellos que emitan poca intensidad de señal serán hipointensos, lo cual será un gris oscuro. Aquellos que no emitan nada lo veremos en color negro. A manera de un breve resumen, podremos decir que para la creación de una resonancia magnética se necesita la creación de un campo electromagnético, esto encargado por las bobinas. Después sería la presencia de este campo electromagnético haría la formación de núcleos de alta energía, lo cual sería que los átomos de hidrógeno se alineen hacia lo que es el campo electromagnético. Después sería la recepción de señal. Estas serían recogidas por las bobinas receptoras de la resonancia magnética. Y como último paso sería la formación de la imagen, donde las señales recibidas son interpretadas para la creación de imágenes de tejido. ¿Para qué sirve una resonancia magnética? Bueno, la resonancia magnética es un examen no invasivo que utilizamos para diagnosticar enfermedades. Esta emplea un campo magnético como lo hemos visto anteriormente, pulso de radiofrecuencia, una computadora creadora de imágenes detalladas de las estructuras. Dependiendo de ello va a haber el contraste blanco, gris, gris opaco y negro. Bueno, ¿en dónde o en qué lugares puedo hacer este procedimiento? Bueno, la resonancia magnética se puede llevar a cabo para evaluar órganos del tórax y abdomen. Estos incluyen el corazón, el hígado, el tracto biliar, los riñones, el vaso, el intestino, el páncreas, las glándulas suprarrenales. También hay órganos pélvicos en los que podemos evaluar la vejiga, los órganos reproductores como el útero y los ovarios en caso de las mujeres y las glándulas prostática en los hombres. También podemos ver vasos sanguíneos, estos se incluyen en las angiografías por resonancia magnética, algunos ganglios. Para la preparación de una resonancia magnética, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe estar completamente desnudo, solamente con la bata. También debe de dejar todas las joyas y otros accesorios en su casa. Para la resonancia magnética no debe llevar joyas, relojes, tarjetas de crédito y audífonos, broches, horquillas, cierres metálicos y artículos metálicos similares, aparatos dentales, lapiceros, navajas, anteojos, perforaciones del cuerpo, teléfonos celulares, relojes electrónicos y aparatos de rastreo. Para los exámenes de resonancia magnética, algunos pacientes tendrán excepciones. Con ellos no se podrá aplicar este tipo de método de diagnóstico. Algunos de ellos son que tengan algunos implantes cocleares, que son del oído, algún tipo de clips que utilizan para los aneurismas cerebrales, algún tipo de bobinas colocadas dentro de vasos sanguíneos, algunos de los desfibriladores o marcapasos cardíacos y también estimuladores del nervio vago. ¿Qué es una tomografía axial computarizada? Bueno, vamos a ver que una tomografía axial computarizada surgió en 1930 gracias a la labor de Ernest Lawrenson, el que inventó el acelerador de tipo ciclotrón. Esto permitió la producción artificial de radionúclidos de alta actividad y de vida media. En la década de los 30, haciendo uso de este ciclotrón, se produjeron nuevos emisores de positrones, carbono 11 y nitrógeno 13, con lo que comenzaron las investigaciones básicas en física y biología. El cuarto diseño de Lawrence fue el ciclotrón de 60 pulgadas, en 1938, que fue llamado ciclotrón médico. En 1953, Gordon Bowden y William Sweet, del Hospital General de Massachusetts, crearon un sistema de detección múltiple por coincidencia para localizar tumores de cerebro usando radionúclidos emisores de positrones. Y el primer equipo PET moderno con anillos que incorporaba la detección por coincidencia y reconstrucción de la tomografía fue desarrollado por un grupo de
Pogosyan en la Universidad de Washington. Su propósito era una cámara hexagonal de 6 blancos con cuadro detector llamado escáner de tomografía transaxial por emisión de positores, por sus siglas PET. Este equipo usaba 12 líneas para coincidencia, y el corte de una sola imagen tenía como resolución espacial 25 milímetros de respuesta. Para todo ello tenemos que su creador y desarrollador fue el ingeniero Gottfried Hounsfield, quien como empleado de una compañía discográfica propuso en 1967 la construcción de un escáner, que fue la base de la técnica para desarrollar la tomografía computarizada. La TAC funciona como una máquina que entrelaza el cálculo electrónico y las técnicas de rayos X, con el fin de crear una imagen tridimensional de un objeto tomado múltiples mediciones, desde diferentes ángulos, y utilizando una computadora u ordenador que permita reconstruirla a partir de ciertos planos superpuestos y entrelazados. En 1971, los doctores Gottfried y James utilizaron por primera vez el tomógrafo computarizado como herramienta clínica, diagnosticando un tumor cerebral en una mujer de 41 años. En 1988, la introducción de la nueva técnica de la tomografía computarizada revolucionó el campo radiológico, tal como lo hizo la venida de la tomografía computarizada convencional a principios de la década de 1970. Más tarde, en 1989, se introdujo la tomografía computarizada helicoidal de un solo corte y algunos años después, en 1992, se presentó la tomografía computarizada multicorte dual. El modelo que prevaleció definitivamente fue el de tercera generación, dando tanto el detector como el tubo de radiación X, girando en forma conjunta. El giro es continuo y en el mismo sentido, mientras que el paciente avanza continuamente a través del gantry. La diferencia entre estas técnicas consiste en que, en lugar de que solo exista un solo conjunto de detectores, son múltiples. Tenemos que la tomografía va a tener fuentes radiológicas, las cuales van a ser el electrón, protón y neutrón, que son cualidades de un átomo. Posteriormente, para una tomografía tenemos los radionúclidos, que son los núcleos que tienen diferentes números de protones, neutrones o ambos son llamados núclidos. Los núclidos inestables son conocidos como radionúclidos y los átomos con núclidos inestables son denominados radioisótopos. Tenemos que para que nuestra tomografía resulte tiene que haber una estabilidad nuclear, que para ello los núclidos deben estar estables con un número másico bajo. Los procesos por los que un núclido inestable o radículo logran la estabilidad son decaimiento alfa, decaimiento beta y decaimiento gamma, los cuales en pocas palabras van a ayudar a la estabilidad del núcleo. Tenemos también la participación de los positrones, que es la antipartícula del electrón, cuyas características son que tiene la misma masa de un electrón y la carga es positiva. Para que una tomografía axial funcione tenemos aspectos básicos, que son que cuando un paciente es inyectado por vía intravenosa con un radiofármaco emisor de positrones, que esta es para la técnica tomográfica, el propio paciente se convierte en una fuente de radiación. Su cuerpo emerge en fotones con energía que se ha producido por el efecto de la aniquilación del par positrón-electrón. Al ocurrir esto existe la detección en el arreglo matrizal de los cristales en los anillos que conforman el PET. El equipo debe tener la capacidad de tomar el evento como falso o verdadero de acuerdo a la ventana de coincidencia. ¿Para qué es una tomografía axial? Bueno, tenemos que el estudio tomográfico por emisiones de positrones, tomografía computarizada, PET, es un estudio de imagen que combina en un solo estudio información de la función y de la anatomía de una parte o de todo el cuerpo del paciente. El estudio se ha denominado imagen molecular y unido a la información anatómica que proporciona la tomografía. Actualmente en su modalidad helicoidal multicortes detector, se ha encontrado vertido en uno de los métodos de imagen de elección para el diagnóstico de múltiples patologías. ¿Dónde puedo realizar una tomografía axial computarizada? Bueno, las aplicaciones clínicas pueden ser
dirigidas a una imagen del hueso, al tracto gastrointestinal, aparato musculoesquelético, endoscopia virtual. También podemos tener que hay aplicaciones vasculares angiotomográficas, situaciones especiales donde pues vamos a visualizar las cavidades paranasales. Podemos ver también frecuentemente los orificios que provienen de las amígdalas. Otro también puede ser en el tracto urinario, una mielografía y por consiguiente imágenes cardíacas. También pueden ser utilizadas en lo que viene siendo una puntuación cardíaca, una angiotomografía coronaria, entre muchas otras. La aplicación de una tomografía puede ser variada y es aplicada en todo el cuerpo de una persona. La preparación del paciente. Hamblin y Lowe describieron a detalle la adecuación preparación para los estudios PET de un cuerpo completo. Estos criterios también se aplican a la preparación del paciente para los estudios de PET y tomografía. Por lo tanto, deben tomarse en cuenta las mismas consideraciones en cuanto al ayuno, niveles de glucosa, hidratación y uso de relajantes musculares. Para la colocación del paciente, existen varios dispositivos para posicionar al paciente empleados en la tomografía computarizada, los cuales están hechos de materiales poco atenuados para los rayos X y pueden adaptarse para los estudios de tomografía a fin de facilitar una posición cómoda en los brazos durante el rastreo de un cuerpo completo y dejarlos fuera de un campo visual de la tomografía. Así, la degradación de las imágenes se verá reducida. Contrariamente, para los estudios del área de cabeza y cuello, los individuos deben ser rastreados con los brazos abajo, cuando los brazos se encuentran extendidos junto al cuerpo del paciente, en vez de mantenerlos por encima de la cabeza. Aumenta la dispersión de fotones de rayos X en aquellas direcciones que incluso a los brazos y a los pacientes, observándose así como un orificio de rayos en forma. Antes de la adquisición de un estudio de los pacientes se debe retirar todos los objetos metálicos, brazaletes, placas dentales, pantalón con cremallera, entre otros, que puedan crear artificios por endurecimiento de los haz de los rayos X en el rastreo de la tomografía. Los enfermos deben ser posicionados cómodamente en la camilla de exploración. Ahora hablemos un poco de los tipos de radiaciones. Bueno, las radiaciones que emplea una tomografía axial pueden ser 1. Radiación alfa, que son partículas pesadas integradas por 2 protones y 2 neutrones, como el núcleo de helio, emitidas por la densidad de átomos de elementos pesados. El otro tipo de radiación es radiación beta. Está compuesta por partículas de masa similar a los de los electrones, lo que confiere un mayor poder de penetración. Los rayos gamma o radiación gamma en el carácter electromagnético no contienen masa ni carga. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de la misma naturaleza que la radiación gamma. La diferencia fundamental entre ambos es su origen. Los rayos gamma son una radiación de origen nuclear que se produce por la desexcitación de un núcleo, mientras que los rayos X surgen fundamentalmente por la desaceleración de los electrones en las órbitas de los átomos. Tenemos radiación de neutrones, en la generada durante la reacción nuclear. Los neutrones tienen mayor capacidad de penetración que los rayos gamma y solo pueden detenerlos una gruesa barrera de hormigón, agua o parafina. Este tipo de partículas se producen a los reactores nucleares y también se genera cuando se irradia ciertos materiales con protones o deuterones, como ocurre en un acelerador tipo ciclotrón. Entre las diferencias más destacables que hay entre una resonancia y una tomografía es que la tomografía ocupa energía ionizante, o sea, radiación. También es que es muy silenciosa. Y la otra diferencia más destacable sería que en la resonancia magnética no se ocupa ningún tipo de radiación, sino un campo magnético que este va a ser el encargado de tomar las imágenes. Y una de las diferencias sería que ocupa mucho ruido. Por su atención, muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Alexis Javier Domínguez López, espero haberlos ayudado.